mí el privilegio tan grande también de poder compartir con ustedes en esta mañana. Y creo que el tema del día de hoy tiene dos títulos. Estamos viviendo tiempos especiales, yo lo he venido diciendo, donde el Señor está derramando lluvia de bendiciones sobre su pueblo. Él tiene diferentes formas de cómo poder hacer llegar la bendición para sus hijos, ¿no? Pero pues esta reunión, como todas las de los días domingo, nos damos cuenta de cómo está fluyendo ese poder del Espíritu de Dios en cada uno de sus hijos y lo vamos viendo aún a través de las reuniones, ¿verdad? Que vamos teniendo, aún a través de las actividades entre semana, también nos damos cuenta cómo el Señor está manifestando su grandeza y su bondad sobre su pueblo. La verdad es que en esta mañana yo puse como título Fortaleciendo nuestra fe. Pensando en ello, ¿no? Que todas las experiencias que vivimos, todo lo que nosotros escuchamos ayudan a eso, ¿no? A fortalecer nuestra fe. Pero quiero que me acompañen en la palabra del Señor en el libro de Marcos, en el capítulo 16, el versículo 20. Y dice de la siguiente manera, dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Y este es el otro título que yo le puse a este mensaje, señales y prodigios. Y de esto es de lo que quiero hablar con ustedes en esta mañana. Realmente, así como ha cambiado nuestra forma de vida, también ha cambiado el caminar y la manera como Dios está manifestando a su pueblo. Naturalmente, la palabra del Señor sigue vigente. El Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre, por los siglos y hasta la eternidad misma. Pero todos sabemos que ha cambiado la forma del poder, de la manifestación más bien del poder del Espíritu de Dios en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que quiero decirles con esto? Realmente ahora se ha incrementado la manifestación del poder de Dios a nivel personal. Cada uno de nosotros hemos entrado a una dimensión, a un nivel donde nos damos cuenta que ha sido necesario que a solas nosotros fortalezcamos esta relación personal con el Señor y de esa manera Él se está manifestando en cada uno de nosotros. Yo anotaba una de las palabras que Iracema mencionaba hoy como palabra profética, porque eso era lo que ella nos estaba dando en un momento, y decía, levanta altar de adoración. Y a eso es a lo que el Señor nos está llevando en este tiempo, a que cada uno levantemos nuestro altar de adoración personal y aún familiar. Y decía algo, decía, en mi casa, en mi familia, en mi trabajo. Y precisamente, mire, quiero decirle que nosotros no nos ponemos de acuerdo en cuanto a lo que vamos a hablar, o sea, si se va a manifestar palabra de profecía o qué. Es el Espíritu de Dios el que fluye de forma muy natural, muy espontánea, pero nos damos cuenta que todo va en sintonía. Y precisamente yo anoté esto porque es de lo que yo quiero hablarles, que estamos viviendo un tiempo diferente donde ahora el poder de Dios se tiene que manifestar a través de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el pastor no puede estar como antes estaba. Si bien antes los pastores no podíamos estar a diario con usted, tal vez, ¿verdad? Pero el día domingo sí había alguna relación presencial y en este momento nosotros no hemos podido hacerlo aún. Pero creo que ha sido el Señor llevándonos a ese tiempo donde en nuestras solas tenemos que entrar en esa intimidad y levantar ese altar de adoración personal o, como le digo, familiar también, para que el poder de Dios fluya en cada uno de nosotros. Mencionaba también en los tiempos de Moisés la protección de las casas a través de la marca de la sangre de Cristo. Y eso nosotros lo hemos tenido que hacer. Lo hicimos desde el principio, digamos, de estos últimos tiempos que hemos tenido que vivir. Y de igual forma,
seguimos estando sellados y guardados con ese escudo en el que se convierte la sangre de nuestro Señor Jesucristo. A través de la palabra profética que mencionaba Mirna, en esta mañana nos hablaba de esa nueva unción que se manifiesta de diferentes formas en sanidad, y algo que me llamaba mucho la atención, en salvación para la casa, salvación para la familia, donde ahora nos toca aún crecer todos nosotros para poder aún ver ese cumplimiento de las promesas que el Señor nos ha venido haciendo desde el día que lo recibimos a Él en nuestro corazón. Pero entrando ya en el tema, en este pasaje que les mencionaba, o en este versículo más bien, el versículo 20 del capítulo 16, yo quiero tomar ciertas palabras que se mencionan acá. Y la primera que quiero tomar es que dice saliendo, y ellos saliendo. Y yo me ponía a pensar, bueno, Señor, ahora estamos saliendo de diferentes formas. Quizá antes teníamos la libertad de poder visitar todas las casas a donde se nos abrieran las puertas para poder llegar. Podíamos ir y visitar hospitales, incluso para poder ir a orar por algún enfermo que hubiera. Y ahora no lo podemos hacer con la misma libertad, pero sí estamos saliendo a través de todos estos medios, ¿verdad? Lo que es Facebook, YouTube, Zoom, y en fin, ustedes conocerán más de esos medios o herramientas, quizás más de lo que yo misma conozco, pero pues ahora estamos saliendo de diferente manera. Y nos dice también que a todas partes. Y esto, pues, el Señor me ponía, mira, el ir a todas partes implica que vamos a tener relación con diferentes culturas, de pronto, con diferentes costumbres, naturalmente con diferentes personas, con diferentes formas de pensar, porque ahora con mayor accesibilidad estamos pudiendo tener trascendencia a nivel internacional. Cada quien que tiene sus actividades de células, de reuniones, de pronto se le conecta más de alguien de otro país. Y quizás esa era una trascendencia que antes no teníamos con el acceso que ahora sí podemos tener. O aún en el trabajo también se puede dar. Pero entonces el hecho de que podamos llegar a una diversidad de culturas, digámoslo así, o de personas, implica que debemos estar preparados, implica que debemos conocer, implica que debemos pedir esa guianza del Espíritu Santo para poder llevar un mensaje como lo hacía el apóstol Pablo, que podía hablar con el judío, con el griego, con el romano, con quien el Señor le pudiera poner enfrente, diríamos, pero estaba capacitado para ello. A cada uno de nosotros el Señor nos va a llevar a un lugar donde Él quiere que le sirvamos como un instrumento para darlo a conocer a Él, porque naturalmente no es que nosotros vamos a buscar fama y gloria, sino que toda la honra es para el Señor, toda la gloria es para el Señor, pero nosotros sí debemos ser usados como instrumentos al servicio de Él para que se cumplan los sueños de Dios, los propósitos de Dios. Otro término que quiero mencionar es ayudándoles el Señor. Naturalmente, en todo lo que hagamos, debemos tener esa certeza que Dios está con nosotros, que Dios va delante de nosotros, que Dios prepara los corazones, que Dios pone palabras en nuestra boca, que el Señor abre el camino. Lo que necesita es nuestra disposición y nuestra preparación también para poder ser útiles. ¿Por qué? Porque la sociedad entera, el mundo entero se está capacitando. Quizás no es en el aspecto de la palabra de Dios, de las cosas espirituales, pero en la tecnología, en el conocimiento humano, sí se están preparando. Entonces, no se trata de que nosotros vamos a entrar en una competencia, pero sí se trata de que de pronto tengan que ver personas que ponen dedicación, que se preparan en lo suyo. El campo nuestro es el espiritual y la palabra de Dios en sí. Entonces, por tanto, es importante que cada uno podamos prepararnos, leer la Biblia
estar enriqueciendo mi relación personal con el Señor, eso ya lo sabemos muy bien, pero a la vez ir prestando cuidado a de qué manera yo puedo también ir puliendo los talentos, el conocimiento que Dios me ha dado y cuáles son los medios que nosotros tenemos, las células, los estudios de la Biblia, la capacitación, la academia, los congresos. Esos son los recursos que nosotros tenemos para poder aumentar pues el conocimiento en el campo en lo que a nosotros se refiere. Una cosa quiero decirle, esto de lo que le estoy hablando, de esa capacitación, usted sabe que no es solo para los líderes de tiempo completo. A lo que quiero llegar es que usted necesita capacitarse también de las diferentes formas, haciendo uso de los diferentes recursos con los que contamos, porque esto se trata de lo que yo le quiero hablar hoy, es que el trabajo es de todos. Todos tenemos una misión divina encomendada por el Señor. Y vamos a ir viendo esto en el desarrollo del tema. Dice también el siguiente punto que quiero tocar en este versículo, confirmando la palabra. Y esto entonces, ¿a qué se refiere? Bueno, que todo lo que usted vive, porque no es solamente lo que hable, sino que todo lo que usted viva y todo lo que yo viva tiene que estar respaldado por la palabra de Dios. En otros términos, podríamos decir, esa palabra que es viva, que es eficaz, se tiene que convertir en mi vida. ¿Ve? Que si la palabra de Dios dice no robarás, pues no robo. Si dice no mentirás, pues no miento. O sea, poder hacerla viva en todos los aspectos que conlleva y que encierra. Para eso necesitamos conocer la palabra. ¿Cómo la conocemos? Leyéndola. Se recuerda leyéndola, meditándola, estudiándola, memorizándola, ¿verdad? Todos los recursos que son básicos, la enseñanza básica que cada uno hemos recibido. Pero ahora voy a llegar al punto que es donde yo quiero enfocarme en esta mañana. Y es el término señales. Las señales son todas esas manifestaciones del poder de Dios en nuestras vidas o a través de nosotros. Tal vez el ejemplo prototipo que podríamos usar, si usted se recuerda, es cuando Moisés se presentó ante el faraón y es una realidad que él llevaba su cayado y lo puso en el piso y se convirtió en serpiente. Pues yo no sé hoy en día qué señales puede el Señor hacer a través de usted, porque le mentiría si le dijera usted va a tocar el agua, usted va a tocar la piedra, usted no sé de qué manera Dios puede usarle, solo sé que el poder de Dios existe. Y que sí Dios va a mantener un orden para no permitir que cualquier señal pueda ser sacada, el diablo pueda sacarle provecho para engañar a las personas. ¿Ve? Es una línea muy fina el que uno puede traspasar en cuanto a lo que Dios puede permitir y en cuanto a lo que Dios, digámoslo así, pudiera decir esto no es permitido. Siempre nosotros vamos a tener como una directriz mi lectura de la Biblia, que es la plomada que me mantiene en el orden divino. Naturalmente siempre será mi intimidad con el Señor y con el Espíritu Santo de Dios y un cuerpo que es la iglesia que Dios usa para poder respaldar cuando las cosas sí pueden ser y cuando las cosas no pueden ser. Pero sí yo quiero detenerme en esta mañana para decirle que el Señor seguirá haciendo señales. El milagro es cuando ya la labor se ha cumplido, cuando ya se dio la sanidad, cuando ya una vida se restauró, cuando ya un matrimonio se restauró también, en fin, cuando ya el milagro está cumplido. Pero en esta mañana yo quiero ahondar en lo que son las señales, porque como le decía, así como estamos teniendo nuestra forma de trabajo, digámoslo, de una forma distinta a través de los medios que se están dando, pues de igual manera, de diferentes formas, quizá usted pueda llegar a las personas a las que el Señor quiere que usted traiga a Jesucristo
pero el poder del Espíritu de Dios es el mismo. Y por eso es que es tan importante y por eso es que si usted se da cuenta que en este recorrido que estamos haciendo, aún de nuestras reuniones, ahora estamos implementando por cuestiones de tiempo y de lo que es en sí el montaje del programa. Cuando digo montaje me refiero a que ahora todo es digital, entonces hay que poner y quitar en la computadora, ¿verdad? A veces no es tan sencillo como cuando es forma presencial, pero sí estamos procurando el poder dar el espacio para un testimonio, para que todos sepamos la forma como el Señor ha estado operando, cómo ha estado actuando milagrosamente en las vidas. Y esperamos en el Señor poder seguirlo haciendo, ¿verdad? De acá en adelante. Pero entonces, a lo que quiero llegar es que cada uno de nosotros, y se lo he venido diciendo a algunas personas, tenemos que pedirle al Señor esa creatividad. No se trata tanto a ver de qué me invento hacer, ¿verdad? Para hacer como más ameno, para hacer, no, tenemos que hacerlo guiados por el Espíritu Santo de Dios, pero la creatividad para hacer uso de los recursos, para seguir cumpliendo con el propósito de Dios con lo que el Señor espera que cada uno de nosotros podamos hacer. ¿Para qué? Para glorificarlo a Él. Y quiero ir al libro de Hechos en el capítulo 5, el versículo 12. Y dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Yo quiero enfatizar, como dice acá, como les decía, señales y prodigios, el versículo, señales y prodigios en el pueblo, pero decía por la mano de los apóstoles. Podríamos mencionarlo de alguna manera por la mano de la primera generación de discípulos del Señor Jesús, lo que eran los apóstoles, la parte de los 11 que quedaron, ¿verdad? Y luego se agregó el apóstol Pablo, conociendo pues lo que es la historia bíblica, ¿verdad? Pero entonces nos damos cuenta que el Señor Jesús pudo haber regresado a la diestra del Padre, pero los apóstoles continuaron con la misión que les había sido encomendada y a través de ellos se llevaban a cabo las señales y los prodigios, o sea, las manifestaciones del poder de Dios y los milagros de diferente índole, liberaciones, sanidades, perdón de pecados, en fin, de alguna manera todos conocemos, ¿verdad? Lo que nos habla la palabra del Señor. Y hay un punto también acá clave que dice, y estaban todos unánimes. Yo busqué diferentes versiones de la palabra del Señor y voy a leerles. Me llamaba mucho la atención cómo expresan esta frase. En alguna versión decía, se reunían. Acá yo les estoy leyendo, ¿verdad? En la versión Dios habla hoy y dice, se reunían en el pórtico de Salomón. Luego, en otra versión, decía, acostumbraban a estar todos de común acuerdo. Imagínense que primero decía unánimes. Luego, otro concepto, digámoslo así, ser reunidos. El tercer concepto de común acuerdo. El siguiente también que encontré decía acostumbraban los apóstoles siguieron reuniéndose regularmente en el portal de Salomón. Y la última versión que busqué dice de esta manera, dice todos de un solo ánimo en el pórtico de Salomón. Podríamos decir, bueno, es el mismo versículo, son diferentes versiones y dice lo mismo. Sí, pero el sentido de cada uno de los términos que se usa, unánimes, reunidos, de común acuerdo, de un solo ánimo. ¿Qué nos lleva entonces esto? Cuán importante es mantener esa unidad en el Espíritu de Dios, ese mismo sentir.
como pueblo, como hijos, como parte de la novia, o sea, como iglesia. En otros términos, le diría que los que somos miembros, que los que ya conocemos del Señor, podamos estar en ese mismo sentir en el espíritu. Esto a veces pienso que no es tan sencillo y uno lo va alcanzando a tener en la medida que va avanzando en el caminar con el Señor, que va madurando. ¿Y por qué digo que no es muy sencillo? Porque a veces los acontecimientos que se dan, las cositas que llegan a nuestra vida, de pronto pueden afectar de alguna manera. O sea, nosotros tenemos que cuidar las emociones principalmente. Yo estoy convencida, yo digo, ahora, hoy en día, tenemos que cuidarnos todos en el yo, en el ego, en el corazón, digámoslo así. Por ejemplo, cuando se hace una publicación en Facebook, de pronto una persona se puede volver esclava de cuántos likes me han dado. ¿Realmente están viendo mi publicación? Y si no tiene muchos likes, ¿cómo me siento? Me siento defraudado, me siento triste. Yo pienso también que, y no estoy diciendo que sea malo el medio hay que usarlo para edificar. De pronto, pues yo digo, hay personas que desahogan su corazón, ¿verdad? En las redes y ahí expresan todo lo que sienten. Y me imagino que se recibe como ese consuelo, esa fortaleza, cuando se reciben tantos mensajes así bonitos o de ánimo, o cuando uno presenta una foto y cuántos elogios pueda recibir. Ahora, yo no le estoy diciendo no lo hagamos, sino sencillamente guardemos nuestro corazón, que si recibo tantas respuestas o no las recibo, igual yo sigo adelante con mi vida. Le menciono esto porque realmente los medios están ejerciendo una fuerza muy fuerte hoy en día y nosotros vamos a seguir viviendo, haciendo uso de los medios porque llegaron para quedarse. Y ahora es la forma como nosotros nos vamos a mover. De igual manera, pues ahora los medios se han introducido en lo que es la iglesia y nosotros vamos a seguirlos usando, ¿ve? Pero siempre vamos a tener que pedir esa guianza del Espíritu de Dios para que todo sea para edificación y no nos afecte. Yo quiero ir ahora también a mencionar un personaje que a mí siempre me ha desafiado. La historia de este varón y no es mucho lo que se habla de él, pero para mí ha sido muy desafiante y esto lo encontramos en el libro de Hechos, en el capítulo 6, el versículo 8. Y dice de esta manera el versículo, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Siempre me ha desafiado. ¿Y por qué ahora menciono a Esteban? Esteban no es uno de los apóstoles que estuvieron caminando al lado del Señor Jesús. O sea, si lo mencionara de esta manera, le diría, no es uno de la primera generación, por decirlo así, que caminaron con el Señor Jesús. Podría decirle que ya es uno de la siguiente generación, las personas que fueron llegando después de los apóstoles. Y quiero leerles antes del versículo 8. Dice en el capítulo 6 siempre, y en el versículo 5 dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Estamos hablando acá de alguien que había llegado después, como les mencionaba, de los primeros discípulos que el Señor Jesús tuvo y que estuvieron al lado de él. Ahora este varón Esteban, siendo de la siguiente generación, ¿cuál es el perfil de Esteban que se menciona en el libro de Hechos? Dice
varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y en este versículo que tenemos acá en pantalla dice, lleno de gracia y de poder. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Y por qué le menciono esto? Porque aquí ya no están hablando de una Mayrita, de un Juan José, de una Luisita, de un Wilson, de una Rosarito, y en fin, usted que nos conoce a todos los líderes de tiempo completo, pastores de nuestra iglesia. Aquí están hablando acerca ya de la siguiente generación. Entonces aquí nos están hablando acerca de una Iracema, de una Adelita, de una Toita, de una Mavis, y estoy hablando solo de mujeres, quizá porque yo soy mujer, pero estaríamos hablando de todos los varones, un Víctor, un Luis, un Carlos, un Agustín, en fin, ya todos esos discípulos, gente como mencionaba acá, llenos de fe y del Espíritu Santo, llenos de gracia y del poder del Espíritu de Dios. Y eso es lo que yo quiero en esta mañana enfatizar. Llegó ya el tiempo donde en todos estos cambios que han habido y que nos han llevado a que cada uno de nosotros tengamos que fortalecer nuestra comunión con el Señor, así como en esta mañana nos lo decía a través de Iracema, levantar ese altar de adoración ahí donde cada uno de nosotros estamos. Y estamos recibiendo incluso testimonios de las manifestaciones de la grandeza de nuestro Dios que ustedes han recibido allí en su hogar, en su casa, en su intimidad con el Señor. Entonces nos damos cuenta que aún hasta eso ha cambiado. Aún hasta eso, el que usted pueda recibir ese toque del Espíritu de Dios que le desafía aún. ¿Qué más hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué esperas que yo haga, Señor, para establecer tu gloria, el conocimiento tuyo acá en esta tierra? Hablábamos con alguna persona que vivió también esta situación del COVID y yo le decía, mira, lo curioso es que uno postrado en cama, en comunión con el Señor, de pronto clamando, ¿verdad? Por la necesidad que en el momento se experimentaba, pero uno experimenta, o los hijos de Dios, quizás los que tenemos a Cristo en el corazón ya, uno experimenta ese desafío del Señor. Bueno, y con esto, ¿qué viene después? Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y es una cosa curiosa, porque este virus es de muerte realmente. Pero el Señor, que en su infinita misericordia manifiesta su poder y mete sus manos, digámoslo así, lo que hace es desafiar a sus hijos para de qué manera, Señor, puedo servirte. Es una realidad que la persona que logra superar el COVID está recibiendo por parte de Dios una nueva oportunidad de vida. Es tan sorprendente el que se cambia la vida totalmente y la perspectiva que de pronto se podía tener, pero ese desafío sobrenatural, Señor, y ahora, ¿cómo puedo servirte? ¿Qué más puedo hacer? ¿Y por qué se da eso? Porque algunos atraviesan el COVID porque Dios quiere enseñarles algo a través de eso. Y otros quizás no lo atraviesan porque Dios les está tratando de otra manera, pero a la larga a todos nos está desafiando a que seamos estos portadores de esas señales y de esos prodigios que Dios está haciendo. Claro que es parte de nuestra oración el poder decirle, Señor, que el poder de tu Espíritu se mueva a través de esta pantalla. Yo espero en el Señor que usted esté sintiendo ese fuego del poder del Espíritu, aunque estemos conectados así de una forma tan impersonal, pero que nos la estemos disfrutando, ¿verdad? Esa llenura. Y realmente, mire, esto no es porque sea algo pues, mucho menos mágico, poderoso, no, depende del corazón de cada uno de nosotros y a eso es a lo que quiero llegar. Que el Señor ahora se está moviendo de forma personal
y dependerá de cada uno de nosotros el que podamos recibir esa llenura del Señor y esa apertura de nuestro ser, de nuestro espíritu, de nuestro corazón, de nuestra alma, de todo nuestro ser, aún hasta de nuestro cuerpo mismo, para poder recibir ese poder del Espíritu de Dios en nuestras vidas. El hecho de que una situación mundial nos haya encerrado, digamos, de alguna manera físicamente, pero no es más que el Señor llevándonos a, como decía, a ese altar de adoración en los hogares, en las casas, o de pronto si usted se conecta en su lugar de trabajo, allí se convierta en ese altar de adoración donde usted está en ese cara a cara con su Dios, donde usted está recibiendo esa llenura de su amor, de su poder, porque el Señor se está manifestando y lo he venido diciendo y una y mil veces, no solamente en cuestiones de sanidad. Dios está bendiciendo a su pueblo de forma material, dando paz, no, en miles de ocasiones les he dicho, bueno, dando empleos, dando nuevas oportunidades, aún en hacer sus cositas, aún hasta materiales, porque Dios está bendiciendo a su pueblo, ¿verdad? Entonces, esa es lo que nosotros tenemos que ver. Bueno, cualquier situación que se presenta en el camino, pero ¿para qué me va a servir? ¿Y qué tiene que ver todo esto? Miren, algo por lo que yo a nivel personal he estado orándole al Señor es diciéndole, Señor, ¿cómo podemos ayudar para que te conozcan a ti? Tanta gente que hoy en día tenemos una sociedad o se está formando, se está levantando una sociedad muy golpeada, muy dañada por diferentes circunstancias dentro de todo esto. Entonces, naturalmente que hay mucha necesidad. Por ejemplo, hace un momento Ada mencionaba, pues ya tenemos un proyectito que ya está hecha la imagen, donde ¿qué es lo que va a hacer Ada? Con su gente conocida, con los conocidos en el trabajo, de pronto que uno lleva a otro, quiere hacer llegar ese número de teléfono donde las personas puedan hacer del conocimiento o hacer llegar las peticiones para que entonces ya Minguati pueda respaldar o orar, digámoslo así, por esas necesidades y de alguna manera poder compartir las buenas nuevas de salvación a estas personas. Y es ahí donde yo he venido diciendo a algunas personas, pidámosle al Señor esa creatividad, ¿ve? ¿Cómo podemos hacer? Yo sé de una Iracema que todo el tiempo está pasando peticiones de oración, por favor me apoyan de oración. Esa es una forma de servir. Además de lo que nosotros ya podemos ver, ella como directora de la alabanza. Y así cada uno de nosotros. Por eso les decía, quizá hoy no tenemos la libertad de poder ir a un hospital a orar por los enfermos como años atrás se hacía. Pero ahora hay otros medios y tenemos que pedirle, Señor, ayúdanos a cómo yo puedo servirte, Señor, cómo puedo yo hacer llegar tu palabra. Pero para eso se necesita tener fortalecida mi relación personal con el Señor para poder tener esa vivencia. Aclaro que con esto no le estoy diciendo que usted esté en cero. Usted ha caminado mucho y ha crecido mucho. Y a lo que quiero recordarle es que usted es templo del Espíritu Santo. Por tanto, ese poder y esa unción del Espíritu de Dios está en usted. Pero hoy estamos viviendo un tiempo donde todo eso está creciendo, donde debe crecer más, donde tiene que fluir con mayor libertad, donde usted pueda saber que oró por tal persona y el Señor la sanó. Oró por tal persona y el Señor le dio el empleo por el cual estaba clamando. Y así oró por tal persona y recibió a Cristo en su corazón. Todas estas cosas. ¿Por qué? Porque hay mucha necesidad y creo que el Señor ha permitido todas estas cosas para que podamos tener una perspectiva diferente, porque quiera o no, estábamos acostumbrados a llegar a la iglesia, a la estructura física, y estábamos acostumbrados a que el pastor orara y el pastor hiciera. Yo un día le decía, Señor, cuando volvamos presencialmente, porque como siempre lo digo, eso no lo hemos perdido de vista,
Pero él decía, Señor, ahora ya no vamos a poder orar por las personas e imponerles mano y que ellas caigan en descanso en el espíritu. Ahora tendrán que caer solitas porque nosotros no las podemos tocar, ¿verdad? Porque hay que mantener siempre las medidas. Entonces, mire, será solito, ¿verdad? Pero el poder de Dios tendrá que seguir fluyendo porque tendremos que tener esas normas. Yo decía, mire, ya no de que imponer manos y que el otro atrás lo agarraba y lo ponía para que no se diera su totazo, ¿verdad? Entonces, realmente ahora ya no será así, ¿verdad? Entonces le decía, ay Señor, pero el poder del Espíritu de Dios seguirá fluyendo, ¿eh? ¿Cómo el Señor hará las cosas? Tampoco no quiero que usted se preocupe y decir, ay, no es que me va a agarrar mi totazo, entonces por eso ya no voy a llegar a la reunión. No, todos estaremos ahí y Dios en su perfección sabrá cómo manifestará su poder, porque a eso es a lo que voy, que eso continúa y estamos en un momento donde será con una mayor explosión. ¿Por qué? Porque es Dios mismo quien se está presentando en un cara a cara, digámoslo así, delante de sus hijos. Ya para ir concluyendo, solo quiero mencionar en el libro de Hechos, en el capítulo 8, el versículo 5, y vamos a ir quedando acá por cuestión de tiempo, la verdad. Y dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Cada quien es usado para predicar de Cristo, del poder de Cristo. Y al hablar de señales y prodigios, quiero mencionar que mucha gente creía en el Señor a través de esas señales. Y tanto la intención en esta mañana no es que digamos, bueno, a ver qué voy a hacer en sí como señal y como milagro, como prodigio, eso siempre se van a dar. Pero lo que el Señor quiere recordarnos es que esas señales y esos milagros ayudan a fortalecer la fe. Y esas señales y esos milagros a muchos les sirve para poder seguir al Señor. Quizás no todos necesiten ver una cosa así para creer. Probablemente no, y qué bendición que sea así. Pero de pronto hay personas que sí necesitan ver, sí necesitan experimentar ese poder para poder creerle al Señor. En sí, en conclusión, es que no dejemos a un lado la unción del poder del Espíritu de Dios. De pronto, hoy en día, muchos, la tendencia será, bueno, oremos para que no nos llegue el COVID, para que no nos llegue el COVID. Y todo se vuelve como esa cortina. Y bueno, y sí, nos vitaminamos y tomamos todo lo que sea y en fin. Bueno, es parte de, pero no podemos dejar desplazado el poder, la unción. Y ese poder no es solamente para que el Señor me proteja, para que el Señor me guarde. Le confieso que yo he tenido parte así, pues no sé si se llamará como no tanto lucha espiritual, pero como esos pensamientos que a veces se vienen. Les confieso que yo fui muy cuidadosa con mi familia, con las medidas de bioseguridad. En alguna ocasión me he mencionado mis alfombritas que todavía están ahí y todo el gel, el alcohol, el spray, todo lo que ustedes quieran. En algún momento hasta guantes usamos, pero como después dijeron que no era muy bueno, ¿verdad? Guantes, entonces ya no guantes. La mascarilla, la pantallita y todo. Y llegó. ¿Por qué llegó? Pues yo aprendí muchas cosas. De pronto para recordar que Dios siempre está con nosotros. Me ha tocado como retomar el que hay que seguir con las medidas. Porque en un momento el diablo puso en mi mente, ¿y para qué? Si de nada sirvió. Yo dije, no, esto es una trampa del enemigo. Hay que seguir con las medidas, hay que seguir con el alcohol, hay que seguir con el gel, hay que seguir con tantas cosas. Pero a lo que quiero llegar con esto es que al final de todas las historias, lo único que realmente se manifiesta es el poder de Dios, es el milagro de Dios, es el cuidado de Dios.
Yo cansé a mis hijos dándoles agüitas, agüita de manzanillas. Yo creo mucho en la cebolla morada. Les confieso que yo les daba té de cebolla morada. Ahorita cuando les digo, ya vamos a empezar otra vez, porque ahorita nos tenemos que preparar para nuestra siguiente dosis de vacuna, lo que nos faltaba, ¿verdad? Nos quedamos a medias. Ahora resulta que somos nosotros lo que no tenemos cubierto nuestro esquema de vacunación por la situación esa, ¿verdad? Y a los que les faltaba, unos por edad y otros porque ya no se pudo, en esos días ya no se pudo. Pero ya les dije, bueno, ya estamos preparándonos, ¿verdad? Tomando las agüitas, tomando los tecitos y solo se me quedan viendo, ay, ya va a empezar mi mamá otra vez y sí, ya va a empezar otra vez porque es necesario. Pero a lo que voy es que aprendí que es solo el poder de Dios, que es solo su grandeza, que es solo Él en su conocimiento soberano el que sabe cuál es el propósito que tiene para nuestras vidas y es Él quien nos guarda. Entonces, ese capítulo de nuestro cuidado lo podemos dejar en las manos del Señor y nosotros seguir adelante con lo que nos corresponde como iglesia, como hijos suyos, clamar por esa llenura del poder del Espíritu de Dios, porque el Señor le necesita a usted para que las personas que aún no le conocen, para que las personas que de pronto necesitan de un milagro en sus vidas para poder creer, puedan llegar a recibir salvación, pero lo va a hacer a través de todos nosotros.